Hola, ¿qué tal? Esta es la lección Criterios de análisis de las funciones y síntesis en los puntos de función. El objetivo de esta lección es explicar el concepto de autosuficiencia en la identificación de las funciones de transacción independientemente en la identificación de las funciones de datos. Ilustrar el proceso de análisis de descomposición funcional de los requisitos en funciones. E ilustrar el proceso de síntesis en donde las partes son unificadas en un número, puntos de función. En la lección anterior vimos que el análisis de puntos de función divide la especificación del sistema en componentes funcionales básicos, subdivididos en funciones de transacción y funciones de datos. Cada una también subdividida en algún tipo de función y utilizando una frontera conceptual como una referencia del proceso de identificación y clasificación. Las funciones de interacción son entradas externas, salidas externas y consultas externas. Y todas deben ser funciones completas. En el lenguaje del análisis de puntos de función, el término usado para determinar si es una función autosuficiente es que una función no requiere un paso anterior o subsecuente para iniciar o concluir un requisito funcional. Observe la interfaz con el usuario. Una estructura en pestañas. Cada pestaña posee información diligenciada por un mismo autor, en un mismo momento, desempeñando un mismo proceso de negocio. La función de ingreso de empleado implica diligenciar una o más pestañas. El registro no estará completo hasta que todas las informaciones obligatorias hayan sido recibidas por el sistema. La función de modificación de empleado permite que una o más pestañas puedan ser actualizadas en cualquier momento. Pero todas estas son pasos del proceso que satisface los requisitos funcionales del usuario para la actualización de datos de empleados. Las funciones de almacenamiento son los archivos lógicos internos y archivos de interfaz externa. Ambos deben ser independientes. Por independiente se entienda que ese grupo de datos por sí solo es importante para el negocio sin la presencia de otras entidades. Una información del precio del producto debe estar ligada a un producto. Al eliminar un producto, toda la información del precio también es eliminada. Un grupo de datos que compone información del precio del producto es dependiente del grupo de datos del producto. Vamos a darle continuidad al ejemplo de pasajes aéreos donde ya identificamos pasaje ingresar como función completa y los datos de pasajes y datos de identificación del cliente como independientes. Ahora vamos a clasificarlos respecto a su tipo. Para esto necesitamos evaluar cuál es la función de cada uno de esos servicios y tareas para el usuario. El ingreso de pasajes permite al usuario interactuar con el sistema, cumpliendo por tanto una función de transacción. Su objetivo es traer para dentro del sistema datos informados por el usuario. Esto será clasificado como una entrada externa. Los datos de pasajes y datos de identificación del cliente cumplen la función de almacenar datos. En el caso de datos de pasajes, se trata de un almacenamiento interno. Son datos gestionados por procesos comprendidos dentro de la frontera de la aplicación. Es por ello que será clasificado como un archivo lógico interno. Respecto a los datos de identificación del cliente, son datos externos. No son datos esencialmente estáticos. Son gestionados en el ambiente del sistema del CRM. Por ello, son clasificados como un archivo de interfaz externa. Ok, ya tenemos las funciones y sus tipos. Ahora, debo atribuir un peso a cada una de las funciones. Cada función puede ser encajada con base en algunos criterios como de complejidad baja, media o alta. Dependiendo de esa complejidad y del tipo de función, se determinan los puntos de función. Entonces, la función pasaje ingresar, una entrada externa de complejidad alta, va a contribuir con 6 puntos de función. Los datos de pasajes, un archivo lógico interno de complejidad media, va a contribuir con 10 puntos de función. Y los datos de identificación del cliente, un archivo de interfaz externa de complejidad baja, va a contribuir con 5 puntos de función. ¿Qué tal les pareció la lección? Con esto, amigos, vamos a cerrar esta exposición. El próximo paso es concluir con la realización de sus actividades. Recuerde
que en caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores está siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.